Hablemos de los trastornos convulsivos, que son alteraciones periódicas que ocurren en el cerebro, que provienen de algún tipo de grado de disfunción precisamente cerebral. De ahí se deriva el síndrome de TOC, así como lo estoy diciendo, T-O-C, lo va a ver escrito ahí en breve. Y le vamos a poner un ejemplo. El nuevo rey de Inglaterra, el rey Carlos III, tiene varias excentricidades, que así se dicen, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, su pijama tiene que estar planchada todos los días antes de irse a dormir. Los cordones de sus zapatos también tienen que estar planchados, los cordones de sus zapatos. Y se los ata a uno de sus empleados, el que le ata los cordones de sus zapatos, no él mismo. El agua para tomar un baño de la tina tiene que estar a una medida exacta en la bañera y a una temperatura específica, por lo que una doncella mide esa temperatura todos los días antes de que el rey Carlos se bañe. Aunado, su mayordomo le deja lista la pasta, o sea, la pasta dental en su cepillo, a una medida específica, 2 centímetros en su cepillo dental. Dios mío. Todas estas exigencias provienen de este síndrome que se ha descubierto por ciertos momentos que le hemos visto en los días en que él oficialmente ocupó el reinado, ciertos gestos de obsesividad y compulsividad. Ahora, vamos a hablar precisamente de este tema y la diferencia entre un obsesivo compulsivo, podríamos decir regular, y el síndrome de TOC, que es algo ya más específico, es una condición. Ambos son síndromes que se tratan en consulta. Hablemos con la psicóloga doctora Hilda Mar, la chica, y al psiquiatra, el doctor Hugh Humphrey. Qué rico verte, doctor. ¿Cómo están? Bienvenido, buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación, te agradezco la gentileza. Y una cosa, es simplemente que no puedo yo verte a ti, porque parece que tenemos unos problemas técnicos, pero sí te escucho. Bueno, ya lo escuchó nuestro equipo de producción y técnico, que están ahí tratando de que eso suceda. Qué rico verte, qué bueno estar aquí contigo. Y doctora Hilda Mar, la chica, ¿ese es su apellido? Así es, mi apellido, la chica. Es una obsesión, es el apellido. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que podemos hablar de estos temas que parecen curiosos, muy interesantes, pero que, doctor, quiero comenzar con usted. Ocurre en pacientes en la vida real, en las consultas de un psiquiatra, por ejemplo, que es usted. Sí, ocurre muchísimo y te voy a decir unas estadísticas. O sea, a nivel poblacional, a nivel mundial, el TOC, ya cuando estamos hablando de obsesiones y compulsiones severas, y de eso hablamos en un ratito, ocurre más o menos en un 2 a 3% de la población mundial. O sea que estamos hablando, ahora creo que las últimas cifras eran que somos cerca de 8 billones de personas. Entonces, para ponerlo en contexto, un 2 a 3%, estamos hablando de como 240 millones de personas. Eso es mucho más grande, no tanto el tamaño de la población de Estados Unidos, pero es gigantesco, es mucho más que varios de nuestros países de LATAM. Ahora, básicamente yo estoy pensando que también puede haber, doctor, muchos pacientes que están sin diagnosticar. Sí, porque lo que está pasando en general es que antes el tema de salud mental era mucho más tabú y ahora en las consultas estamos viendo más personas porque aparecen justamente en las redes sociales, aparecen en la televisión, en programas como el tuyo, y las personas se sienten más cómodas a buscar ayuda profesional. O sea que estamos viendo un aumento de la cantidad de personas con estos síntomas o afectaciones mentales. Ahora, realmente, doctor Hugh Humphrey, ¿qué es el síndrome de TOC? Bueno, entonces, TOC, como tú lo dijiste antes, trastorno obsesivo compulsivo. Y es una afectación mental donde las personas pueden tener o obsesiones o compulsiones o ambas. Entonces, las obsesiones son como preocupaciones pero al extremo, o sea, son pensamientos, preocupaciones o imágenes mentales que se repiten pero que causan un alto grado de ansiedad. Y las compulsiones son los rituales o los comportamientos que las personas sienten que deben hacer para poder reducir temporalmente. Y la palabra clave ahí es temporalmente
la ansiedad causada por esas obsesiones o compulsiones. ¿Qué era lo que estabas diciendo con el rey, ¿no? Que probablemente algunos de los comportamientos son básicamente obsesiones que lo llevan a actuar de cierta manera que vendrían a ser las compulsiones que estamos viendo físicamente nosotros. Bueno, ahí tenemos que estar viendo ahora el video del rey cuando lo vimos con esos gestos que el mundo entero pudo observar, como este señor que está en un momento en que el mundo entero tiene los ojos puestos sobre él, puede tener un gesto tan desagradable. Y la pregunta que le tengo para usted, doctora Hilda Mar La Chica, es, ¿estos gestos pueden ser de forma indeseada por el paciente? ¿No se da cuenta cuando está sucediendo? Y de hecho, una de las características que quiero resaltar con relación al TOC es que en el último manual de diagnóstico de la salud mental determina también el grado de conciencia que puede tener el paciente, porque una de las cosas que comentaban en las redes es que, bueno, el rey con tanto dinero, ¿cómo no se pudo tratar este TOC? Y es que muchas veces ni siquiera la persona sabe que lo sufre. Lo importante es que sí causa malestar y evidentemente que eso se muestra a través de lo conductual, ¿no? Que son esas, eso que vimos en las redes de que, bueno, pero que rey tan meticuloso, tan déspota cuando vimos eso, porque realmente causa un desagrado importante en la vida del ser humano. Participar o tener, mejor dicho, TOC hace que tu vida, no solamente emocional, sino social, merme. Es decir, que hay un desagrado importante, pero si además no estamos conscientes de que estamos padeciendo de un TOC, por supuesto que tampoco vamos a buscar ayuda independientemente de la posición económica que pueda tener el rey, ¿no? Ahora, doctora, me pongo a pensar también, y doctor, en este caso usted, doctora Hilda, cuando hay un momento de tensión y estrés, porque es lo que el rey puede haber estado sufriendo, el rey Carlos en ese momento, puede pues en ese momento tener esa conducta de esa compulsión y esa manera física de manifestar quizás esa obsesión con esos gestos que estoy segura que él no quería en ese momento reflejarlos. Sin embargo, el estrés y la tensión pueden que lo hayan jugado una mala pasada. Y totalmente, porque además no es algo que tú puedas controlarlo. En el caso de los pensamientos, que son obsesiones porque son repetitivos, son invasivos, son automáticos, no es algo que tú puedas controlar. Por eso es que también difícilmente cuando uno le dice a una persona con TOC, bueno, pero no piensa otra cosa, es como muy fácil, es no entender lo que está padeciendo la otra persona. Y esto está enmarcado dentro de los trastornos de ansiedad. Por tanto, es que por eso es que empiezan a hacer esos rituales que terminan siendo esas conductas evidentes, lo que ve el resto de las personas, porque los pensamientos como lo ve el otro, lo que empieza a ser compulsivo, lo que empieza a ser repetitivo, para mitigar justamente esa ansiedad que me está provocando esa situación, que en términos generales realmente son situaciones que objetivamente hablando, para cualquier otra persona que no padezca de TOC, no son situaciones amenazantes, pero para quien lo padece sí. Vamos a seguir hablando. Ajá. Parte de lo que decías, ¿no? Si no tengo las trenzas planchadas, o sea, es que me siento mal, no puedo continuar. Porque todo está aquí en la mente. O sea, si él no se acuesta con la pijama planchada, no puede dormir bien. Doctor Humphrey y doctora, vamos a seguir hablando de este tema más adelante, pero vamos a hablar ahora, ya planteamos los signos, los síntomas, las manifestaciones. Vamos a hablar ahora en nuestro segmento diagnóstico y solución. Ya se hizo el diagnóstico, más adelante vamos a hablar de las soluciones de este trastorno obsesivo compulsivo. Como le prometimos, seguimos hablando de este trastorno obsesivo compulsivo que se llama TOC, la parte diminutiva médica de poder expresarlo, como por ejemplo el de la limpieza. Ahora vamos a hablar de las soluciones y los tratamientos. Seguimos hablando con la doctora Hilda Mar La Chica, ese es su apellido, ya lo aclaramos, y el doctor psiquiatra especialista, el doctor Humphrey. Bienvenidos nuevamente, gracias por acompañarnos. Doctor, y anteriormente nos enfocamos más en el rey Carlos, no hablamos de la obsesividad a la limpieza, que llega a ser un trastorno realmente severo, ¿eh? Personas, sí, incluso la limpieza, no solamente con la casa, con su cuerpo, se bañan tanto, se restriegan tanto con agua caliente que salen dermatitis, eczemas, problemas en la piel. Sí, nosotros vemos en la consulta un montón de personas que al final se han hecho hasta llagas vivas en la mano. Entonces, llega a ser un problema que afecta tremendamente
O sea, causa discapacidad, afecta tremendamente la vida de la persona. Y esa es una de las diferencias entre las personas que tienen obsesiones y compulsiones, que podríamos decir que son como normales, a la persona que ya tiene el diagnóstico de TOC, porque es que le está pasando mucho tiempo en su día preocupado sobre estas obsesiones, haciendo comportamientos, o sea, las compulsiones. Por definición tiene que ser más de 1 hora al día en esto y tiene que causar discapacidad básicamente. Ahora, doctora, realmente estos pacientes cuando son diagnosticados, ¿cuál es la primera línea de posible tratamiento y soluciones para ayudarles? Porque hay muchas personas que quizás realmente sufren porque no quieren tener este pensamiento, pero la mente es la que manda y es más poderosa que todo. Totalmente. Estamos hablando de una población infanto-juvenil, porque esto se empieza a dar desde estas edades, ¿no? 10 años, inclusive en adolescencia o algún evento detonante. Por ejemplo, la pandemia fue detonante en algunos casos. Imagínate este tema de la limpieza, de las bacterias, de los gérmenes con el virus. Entonces sí hubo una prevalencia, ¿no?, con esta situación. Cuando son niños, entonces es muy importante que se involucre a los padres en la terapia. La terapia, en el caso psicológica, porque también puede ser combinada con fármacos y esto ya le correspondería al psiquiatra. La terapia vendría siendo una terapia cognitivo-conductual donde se trabajan sobre los pensamientos y justamente el tema de la conducta para prevenir la respuesta. La respuesta es justamente ese ritual que haga. Por ejemplo, yo tengo una paciente que ella para dormir tiene que poner la cama de forma determinada porque si no, ella no puede dormir bien. Entonces se trata de que con la exposición gradual de estas situaciones que le generan ansiedad, ir omitiendo, digamos, esa respuesta que ella está dando. Se elabora muchas veces con el paciente aquellas situaciones que le generan muchísima ansiedad y se le va exponiendo de forma gradual sin que haga el ritual para prevenir la ansiedad, sino que dándole también otras alternativas más saludables de respuesta para que pueda combatir la ansiedad, de tal forma que el tratamiento cognitivo-conductual, la terapia psicológica se va a centrar en la disminución de esta sintomatología para que el paciente pueda tener una vida mucho más ajustada, más agradada, con mayor bienestar. Ahora, doctor, además de terapias con psicólogos y terapeutas, ¿hay tratamiento medicamentoso para este tipo de paciente? Sí hay tratamiento de medicamentos, pero voy a enfatizar algo que la doctora Hilda dijo, que es que básicamente el propósito de todos los tratamientos es de evitar que se convierta en hábito o que se repite el comportamiento una y otra vez y cambiarlo por otro tipo de comportamiento que es más aceptable y que cause menos discapacidad. Porque tenemos que entender que en el cerebro las neuronas que disparan juntas o que se prenden juntas se cablean juntas. Entonces es básicamente lo que nosotros comúnmente decimos la práctica hace al maestro. Si uno practica ser ansioso, se convierte mucho más experto en ser ansioso. Si uno practica el TOC, se convierte mucho más experto en el TOC. Entonces, hasta los tratamientos médicos son en general usados para tratar de disminuir la rigidez mental y tratar de aumentar la flexibilidad mental. Como tú lo mencionaste, usamos medicamentos que típicamente son de la clase de serotonina. Son medicamentos que en general son bien tolerados, pero se demoran en funcionar y a veces tenemos que usar dosis más altas. Por ende, tenemos que hacer una combinación de un montón de tratamientos. Así que no solamente usamos medicamentos, sino tenemos que hacer una terapia mucho más o un tratamiento más integral, incluyendo terapia, incluyendo alimentación, incluyendo meditación, incluyendo dormir bien, bajar el estrés. Y hay otros tratamientos más modernos que se están utilizando Siempre ahora. dormir bien es el protagonista de todas las situaciones mentales y emocionales. Vamos a repasar con ustedes, ambos especialistas, gracias por toda esta explicación maravillosa que nos han dado para nuestra audiencia, los tipos de obsesiones más comunes. Por ejemplo, el miedo a los gérmenes o a contaminarse cuando se le da la mano a una persona. Ansiedad de olvidar, perder o extraviar algo. El temor de perder el control
sobre su propio comportamiento, que es lo que estabas diciendo, doctor, anteriormente. El tener pensamientos agresivos, el desear tener las cosas simétricas o en un perfecto orden, como decíamos inicialmente. Y también está el tema de los olvidos, que me gustó eso, que lo tratamos acá, doctora, que hay muchas personas que se van y no saben si cerraron bien la puerta de la casa y regresan. Suben al coche, se vuelven a acordar, no cerré bien la puerta, regresan. Y sucede en 2 y 3 ocasiones en un lapso de periodo de tiempo de 10 o 15 minutos, doctora. O más, sí, es lo que llamamos la verificación, ¿no? No me acuerdo, será que lo hice, pero déjame chequear de nuevo y me regreso y me regreso. De hecho, hay una película de ello que se llama Top, es española, que yo recomiendo ver, y también acá en Venezuela hubo una obra de teatro que ilustra muchísimo. Claro, es jocoso, pero realmente es wow, la persona sufre. Y yo también quiero aclarar en este espacio que las personas que tienen un TOC no son personas peligrosas. Son personas que más bien sufren, digamos, internamente porque no es capaz de llevar una vida saludable, relajada, justamente por esta rigidez de pensamiento con relación a si logré ciertas cosas o no. Entonces, ese específicamente que tú nombras es el de verificación, de volverme para ver si lo que tenía que hacer lo hice. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Hilda Marla Chica, doctor Humphrey, gracias por acompañarnos. Aquí la conclusión es, primero, me encantó, doctora, que lo mencionaras, tener compasión con las personas que veamos obsesivas compulsivas, no juzgarlas, no criticarlas, y en el caso de los familiares que están alrededor de la persona o el paciente en sí, siempre buscar ayuda. Como dijo la doctora, terapia, instrucción, guía, información, y como dijo el doctor, existen terapias y medicamentos para ayudarle a tener mejor calidad de vida y calmar el nivel de sufrimiento que puedan tener por esta condición. A ambos, muchas gracias y que Dios les bendiga.